Vamos a hablar hoy sucintamente sobre el aparato motor ocular, es decir, los músculos extraoculares encargados de movilizar los ojos hacia las diferentes posiciones. El aparato motor está compuesto por 6 músculos, lo que llamamos musculatura extrínseca, para distinguirlo de los músculos que hay dentro del globo ocular, que es la musculatura intrínseca. Recuerden el esfínter de la pupila, el radiado de la pupila y el cuerpo ciliar. En este caso vamos a hablar de la musculatura extrínseca. Está compuesta por 6 músculos, 4 músculos rectos y 2 músculos oblicuos. Los músculos rectos y el oblicuo superior se originan en el tendón de zinc que se encuentra en el vértice de la órbita. Esa es su inserción fija. Y el oblicuo inferior se encuentra la inserción fija por detrás del reborde orbitario en el tercio nasal de la órbita. Los 4 músculos rectos, es decir, el recto externo, el recto medio, el recto superior y el recto inferior, se insertan en el globo ocular por delante del ecuador, aproximadamente a 5.5 centímetros del limbo, el recto medio, y va aumentando esta distancia muy poco, va aumentando hasta el recto superior, de tal manera que si unimos todas las inserciones con una línea, no nos da un círculo, sino que nos da una línea, un elipsoide, una línea espiral que llamamos espiral de Tilón. Los 2 músculos oblicuos, por el contrario, se insertan por detrás del ecuador. El trayecto, vamos a ver el trayecto del músculo oblicuo superior. El músculo oblicuo superior no se dirige desde atrás hacia el globo ocular, sino que se dirige hacia la órbita en su porción súpero interna. Y ahí pasa por un anillito que es la tróclea, y entonces se redevuelve hacia el globo ocular, pasa por debajo del recto superior y se inserta por detrás del ecuador ocular. El recto inferior, que se encuentra por delante, pues hace lo propio en la parte de abajo, pasa por debajo del recto inferior y abraza el globo ocular por detrás del ecuador. Estas inserciones son lo que van a determinar el movimiento que produce. El recto superior pues eleva el globo en supraducción, el recto inferior en infraducción, el recto lateral hacia afuera y el recto medial hacia adentro, es decir, abducción y adeducción. Sin embargo, por la inserción por detrás del ecuador ocular, es decir, y venir de delante hacia atrás, el movimiento que produce los oblicuos es muy diferente. Por ejemplo, el oblicuo superior produce intorsión e incicloducción, mientras que el oblicuo inferior provoca extorsión y excicloducción. Estos músculos tienen diferente inervación. El recto superior, el recto medio, el recto inferior y el oblicuo inferior están inervados por el motor ocular común. El recto externo o lateral está inervado por el septo palcraneal o nervio abducen,
y el oblicuo superior está inervado por el cuarto par craneal o nervio troclear. La posición de un ojo dentro de la órbita y sus movimientos depende de varios factores. Hay factores oculares, un globo muy grande, anormalmente grande, no tendrá una motilidad normal, igual que un ojo pequeñito. También la relación del globo ocular y el contenido orbitario. Recuerden ustedes las tumoraciones intraorbitarias, recuerden ustedes el exoftalmo. Hay otras razones que son razones puramente musculares, por la cual se puede alterar la posición del globo ocular. Por ejemplo, un músculo constitucionalmente débil o constitucionalmente muy fuerte, un músculo insertado muy delante o muy detrás. También tiene que ver la posición del globo ocular con la parte inervacional. O sea, los movimientos tenemos que verlos de esta óptica, pero hay otra sumamente importante fisiológica, que es la fijación. Para un ojo mantener su posición, pues se necesita la capacidad de fijarse en un objeto. Recuérdense la fijación, que es una función macular, de fijarse en un objeto y seguir este objeto. Si un ojo no tiene fijación, pues lógicamente funciona como un radar, rastreando imágenes. No es capaz de mantener una posición fija. Entonces, se requieren de todo este elemento para que el ojo guarde una posición correcta y tenga movimientos correctos. Cuando estudiamos los movimientos oculares, lo hacemos primero examinando cada ojo por separado. Estos movimientos monoculares reciben el nombre de deducciones. Examinamos primero un ojo sin ver el otro, tapando el otro mejor, y luego hacemos lo propio con el otro ojo. Hay que recordar un dato, y es que las órbitas no apuntan exactamente hacia el frente, sino que divergen una de otra en aproximadamente un ángulo de 46 grados. Y los ojos, en posición primaria de mirada, que es de donde comenzamos nuestro estudio de los movimientos y de las posiciones, apuntan hacia adelante en una línea recta hacia el infinito, y entonces el eje de visión, que está totalmente hacia adelante, forma un ángulo con el eje de la órbita. Esta posición, desde que comenzamos a estudiar los músculos, lo llamamos esos movimientos, la acción primaria de esos músculos. Pero también podemos desviar el ojo hacia afuera aproximadamente 23 grados para que coincida con el eje de la órbita y examinar desde ahí las funciones musculares, y esto es lo que se llama acciones secundarias. Siempre hacemos esto: un ojo primero, un ojo después. Luego pasamos al estudio de las versiones. Las versiones son movimientos conjugados de ambos ojos.
es decir, movimiento hacia la misma dirección. Los movimientos binoculares, es decir, las versiones, en este caso, hacia una misma dirección, recuérdense, pero ambos ojos, requiere que los dos ojos caigan siempre sobre el mismo punto, que los dos ojos tengan buena visión. Esa es la manera de poder realizar la fusión. Es decir, la fusión es la superposición de la imagen de cada ojo para producir entonces una visión en 3 dimensiones. Cuando vemos con un solo ojo, vemos en 2 dimensiones, largo y ancho. La profundidad se adquiere en la visión binocular y para esto, vuelvo y repito, se necesita que haya fusión. Y para que haya fusión se necesita una gran similitud de las dos imágenes. No puede haber, por ejemplo, una diferencia en el tamaño de las imágenes que ve un ojo y otro de más allá de un 7 o un 8%. Si yo tengo diferencia de refracción en ambos ojos, eso me va a producir diferencia del tamaño de las imágenes y eso tiene un límite. Si pasamos ese límite, vamos a ver una imagen y otra imagen encuadrada dentro de esa imagen. No vamos a tener estereopsis, es decir, visión tridimensional pura. Eso es fundamental para la versión. Entonces, cuando vamos a hacer un estudio de las versiones, lo primero que vemos son los ojos en lo que llamamos posición primaria de mirada. La posición primaria de mirada es una visión hacia el frente hasta el infinito. Aquí, en los ojos normales, los ojos muscularmente normales, los dos ojos, sus ejes de visión deben ser totalmente paralelos. Entonces, a partir de aquí, examinamos los ojos en diferentes posiciones. Tenemos 6 posiciones primarias de mirada: arriba, abajo, afuera, adentro. Eso para las aducciones. Para las versiones, pues le llamamos de otra manera. Lo que llamábamos supraducción, por ejemplo, aquí la llamamos supraversión, para entender que estamos examinando ambos ojos. El hecho de que todas las aducciones de un ojo den normales no quiere decir que cuando examinemos las versiones, cuando se vea la necesidad de ese movimiento conjugado de ambos ojos, no necesariamente entonces pueden estar las cosas normales. Las versiones requieren 4 músculos en cada movimiento. 2 músculos que se van a contraer, uno en cada ojo, y 2 músculos que se van a relajar, uno en cada ojo. Hay un ojo que es el que comienza la acción. Si los dos ojos tienen diferente agudeza visual, siempre la acción la comenzará el ojo que tenga mejor visión. A ese ojo lo llamamos ojo fijador. Pero en el caso de que ambos ojos tengan igual visión, la fijación la asume el ojo que esté en mejor posición. Por ejemplo, si el ojo derecho tiene mejor agudeza visual, ese ojo siempre será el ojo que dominará el movimiento. Mientras que si ambos tienen igual visión, esto dependerá de qué,
que querramos mirar un objeto que nos queda más cerca de un ojo o del otro. Si nos queda más cómodo para la derecha, pues el fijador será el ojo derecho, y si es para la izquierda, el fijador será la izquierda. Igual sucede para arriba y para abajo. Le decía que siempre había 4 músculos involucrados en las miradas binoculares. Ese músculo que comienza la acción, el que da orden de hacia dónde se debe mover ambos ojos, ese músculo se llama músculo agonista. Por ejemplo, si tengo una mirada hacia la derecha, es decir, una dextroversión, y mi ojo fijador es el ojo derecho, pues lógicamente el músculo que iniciará la acción será el recto externo del ojo derecho. Contrario, si el ojo izquierdo es el ojo fijador, aún en esa misma mirada, entonces mi músculo que iniciará la acción será el recto medio del ojo izquierdo. Es decir, que agonista es un título, digámoslo así, o un rango que puede cambiar, como ustedes ven, dependiendo de esos factores. El músculo que se contrae imitando a ese músculo agonista, pero en el otro ojo, se llama yunta. Si yo voy a ver hacia la derecha y mi recto externo del ojo derecho es el agonista, pues el músculo yunta será el recto medio del ojo izquierdo. Aquí se cumple la ley de Charrington. La misma estímulo inervacional que recibe el agonista tiene que recibirlo el yunta para que puedan ir hacia la misma dirección, a la misma velocidad. Pero a la par que se contraen estos dos músculos, hay 2 que deben relajarse, uno en cada ojo. Si se contrae el recto externo, pues del ojo derecho, lógicamente debe relajarse el recto medio del ojo derecho. Y cuando se contrae el recto medio del ojo izquierdo, pues debe relajarse el recto externo del ojo izquierdo. Esto porque si se contrae un músculo y los dos contrarios no se relajan, pues hay uno que tendrá el movimiento limitado y los dos ojos no caerán en el mismo punto. Esto es lo que se llama diplopia, visión doble. El músculo que se relaja en el ojo donde está el agonista recibe el nombre de antagonista directo, y el que se relaja en el ojo donde está el yunta recibe el nombre de antagonista contralateral. Y aquí hay que cumplir la ley de Hering, que dice que la misma cantidad de inhibición que recibe el músculo antagonista directo debe recibirla el antagonista contralateral. Esto hace que las miradas conjugadas sean fluidas. Es importante anotar lo siguiente: en el adulto, cuando esto no se cumple, con 2 ojos que ven bien, se produce diplopia, visión doble. Y el paciente hace 2 cosas para defenderse de la diplopia: o cierra un ojo o toma una visión compensatoria con la cabeza, de tal manera de alinear ambos ojos. Por ejemplo, un paciente con una parálisis del recto externo del ojo derecho, el ojo se le
desviará hacia adentro. Y la manera que él tiene de que el ojo derecho y el izquierdo tengan ejes paralelos, ejes comunes, es mirando, doblando la cabeza hacia su derecho de tal manera que queden alineados ambos ojos. Igual con los oblicuos, la posición es compensatoria, son inclinando la cabeza a uno de ambos hombros dependiendo de qué oblicuo esté lesionado. Hay otras miradas que son las vergencias. Las vergencias son movimientos binoculares, pero en sentido contrario. Por ejemplo, el ojo derecho mirando hacia la izquierda y el ojo izquierdo mirando hacia la derecha. Eso es lo que se llama convergencia. O el ojo derecho mirando hacia la derecha y el ojo izquierdo hacia la izquierda, que es divergencia. La convergencia es un movimiento fisiológico. Para leer tenemos que converger, los ojos tienen que converger, pero el movimiento hacia afuera no es un movimiento fisiológico, no es un movimiento voluntario. Cuando ambos ojos, sin esfuerzo alguno, pueden mantener el paralelismo de su línea de visión mirando al infinito, decimos que el paciente está en ortoforia. El paciente sin ningún esfuerzo, usted lo mira, sus ojos están alineados, no importa en la posición que usted lo ponga, los ojos pueden hacer sus movimientos perfectamente bien, pero sobre todo ese alineamiento en posición primaria de mirada, mirando al infinito. Esto puede estar alterado de dos formas: que un ojo se desvíe por segundo y vuelva y se enderece, o que se desvíe y se quede desviado. En el primer caso, cuando una desviación ocular inconstante, el ojo se desvía y en segundo vuelve y está totalmente en posición primaria de mirada, estos son las llamadas heteroforias. Las heteroforias, los ojos pueden desviarse, por ejemplo, hacia afuera, una exoforia, hacia adentro, una endoforia, puede desviarse hacia arriba, hacer una foria vertical, o una foria hacia abajo. Usted está hablando con la persona, lo está observando la persona, y un ojo hace esto, vuelve a se endereza, o puede hacerlo así, o puede hacerlo así, o puede hacerlo así. Sabemos que hay una relación estrecha entre la acomodación y la musculatura extraocular, sobre todo la acomodación y la convergencia. Por cada grado de convergencia, cada grado de acomodación tiene un cierto grado de convergencia. Los pacientes que tienen necesidad de usar mucho la acomodación, pues tienden a ser endoforia. Esta endoforia, lógicamente, se corrige haciendo que el paciente no tenga que acomodar tanto. ¿Por qué acomoda tanto el paciente? Pues porque es hipermétrope. Mientras que las exoforias corresponden a rectos medios débiles y generalmente coincide con que el paciente es miope y su corrección va a hacer desaparecer las forias. Ocasionalmente el paciente puede, por cualquier razón, sin tener ningún defecto ocular,
de refracción, hacer, por ejemplo, exoforia. En este caso, cuando un paciente simplemente tiene los rectos medio débiles y hace exoforia, podemos, mediante ejercicio, revitalizar, hacer como si fuese mancuerna para los rectos medios, mandando al paciente a ponerse, como llamamos, visco, y esos músculos se van fortaleciendo hasta que desaparece la exoforia. También podemos hacerlo mediante un sistema que se llama penalización óptica, pero ya eso es un poquito más especializado. En el caso de la endoforia, lo que hacemos con estos pacientes es, si no tienen ningún defecto refractivo, podemos indicarle unos lentes para visión próxima, de tal manera que en la visión próxima él no tenga que acomodar y esos músculos no se vean sobreestimulados. Recuerden, una heteroforia es una desviación ocular inconstante. Va de la desviación a la normalidad, de la desviación a la normalidad, con una frecuencia variable. Hay pacientes que lo hacen tan continuamente que usted se siente un poquito, llaman la atención, y hay otros que lo hacen más lentamente o más ocasionalmente, que es el término. Ahora, cuando la desviación es permanente, entonces hablamos de heterotropias. Aquí hay algo importante que considerar. En las heterotropias tiene mucho que ver la edad del paciente. Ya dijimos que un adulto, cuando se le desvía un ojo, ve doble, sufre de diplopia. Pero recuerden que la maduración ocular termina a los 8 años de edad. Ya explicamos hace mucho el asunto de la maduración ocular. En un bebé, cuando un ojo se le desvía, cuando tiene una heterotropia, el ojo desviado, el cerebro se niega a recibir la imagen de ese ojo. Y mientras esto sucede, esa supresión de imagen, mientras eso sucede, el bebé va perdiendo la capacidad de maduración de su visión, y si dejamos que esta situación se mantenga más allá de los 8 años de edad, ese ojo, no importa lo que se haga, ya no verá de nuevo, no verá bien porque no aprendió a ver. Entonces, las desviaciones, los estrabismos, como se llaman las heterotropias, deben ser tratadas inmediatamente. Se detectan. Oiga bien, tratada, no he dicho operada en ningún momento. Una heterotropia, por ejemplo, una endotropia, puede deberse a factores refractivos. Un paciente muy hipermétrope, un bebé muy hipermétrope, pues va a desviar los ojos hacia adentro y va a producir un pseudoestrabismo. Entonces lo primero que tenemos que hacer en un paciente con una desviación, mucho más en un bebé, es hacerle una buena refracción bajo atropinización de los ojos para determinar si esa desviación hacia adentro se debe a una hipermetropía o esa desviación hacia afuera se debe a una miopía. En estos casos, cuando se corrige el defecto refractivo, inmediatamente o en poco tiempo se restaura el paralelismo ocular.
Por eso, antes de tomar una decisión quirúrgica, hay que tener muy claro de qué está causando el estrabismo. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es lo siguiente: como la visión del ojo desviado está suprimida, una medida que tenemos que tomar es poner ese ojo a trabajar para que vaya aprendiendo a ver hasta que tomemos una decisión primero y luego, porque si ese ojo ve, si ese ojo tiene fijación, podemos lograr fusión al enderezarlo y eso hace que cualquier gradito de más o de menos en una cirugía, la misma fusión lo corrija. ¿Cómo hacemos que este ojo aprenda a ver? Bueno, haciendo lo que se llama oclusión alterna, poniendo un ojo a ver durante ciertas horas y el otro durante otras. Esto lo ocluyendo. Por eso se llama oclusión alterna. Por ejemplo, si ocluyo el ojo izquierdo, en este caso, de esta bebecita que están viendo ustedes ahí, pues no tendrá más camino que enderezar el ojo derecho para ver con él, y ahí el ojo va aprendiendo a ver. Claro, si dejo el otro tapado, pues entonces el otro va a detener su maduración. Entonces durante tantas horas se tapa un ojo, durante tantas otras se alterna la oclusión, hasta que el paciente esté en un estado donde el oftalmólogo especialista en estos temas se decida que si no es un problema refractivo, se decida a una cirugía. Los ojos se desvían hacia afuera, es una exotropia, hacia adentro una endotropia, hacia arriba hipertropia y hacia abajo una hipotropia. Ahorita cuando veíamos las forias, en la foria tenemos exoforia, endoforia, hiperforia e hipoforia. Tengan mucho en cuenta la desinencia. Cuando la termina en foria, sabemos que es un defecto que va y viene, mientras que las heterotropias, la terminación tropia, ya se está refiriendo a una desviación permanente. Una, miren arriba, una hipertropia del ojo izquierdo y abajo una hipotropia. Por último, dentro de los movimientos anormales tenemos el nistagmo. El nistagmo es una oscilación involuntaria, lógicamente, de los ojos. Los ojos se mantienen en movimiento. Aquí se presenta lo de la gallina y el huevo. O sea, un paciente con nistagmo no podrá desarrollar un nistagmo, un paciente con nistagmo a pequeña edad no podrá desarrollar fijación, porque los ojos no le dan tiempo a fijarse en un objeto. Pero un paciente sin fijación, también un niño sin fijación, los ojos sin fijación, pues terminarán un movimiento constante de búsqueda. Esto varía el ritmo. O sea, no todos los nistagmos tienen igual ritmo. Hay unos más lentos, uno más rápido, uno oscilante, uno que parece un serrucho. Puede ser congénito, puede ser
latente, puede ser producida por una pérdida de visión, puede ser de origen vestibular, puede ser de origen cerebeloso. Cada causa, cada tratamiento.